Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Muy bien, podemos hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, jóvenes. Vimos acerca de las fuentes de poder. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a ver. Checando fuentes de poder. Vimos algunos modelos, ¿verdad? De esas fuentes, las categorías como lo son la categoría blanca o white, bronce, silver, gold, todo eso lo vimos, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Excelente. ¿Platicamos de las fuentes de los servidores jóvenes con ustedes? También lo vimos, ¿no? No estoy seguro. A ver, no alcancé a escuchar, ¿puede repetir? No estoy seguro, profe. De las fuentes de servidores platicábamos que eran de tipo hot swap, que se podían, estando el equipo encendido, podías quitar una fuente y dejar la otra que queda como redundancia funcionando para que el servidor no se apague. En caso de que se dañe una, la puedes retirar y conectar otra fuente del mismo modelo encendido el equipo. ¿Ya te acuerdas más o menos? Sí, profe. Así sí. Ok, correcto. Muy bien. ¿Ustedes tenían una tarea para entregar el día de hoy? ¿O en estos días? Así es. Sí, maestro. ¿Cuál era la tarea? Investigar acerca de las fuentes de poder. Ok, correcto. Permítanme un segundito nada más para hacer el ajuste correspondiente a esta tarea para que la puedan subir. Ok. Muy bien, jóvenes. Si ustedes tienen hecha esa tarea o ya la tienen lista, pueden subirla a partir de ahorita a la plataforma del módulo. Ya está activada esa tarea. Es la última que aparece en la parte final, tarea de las fuentes de poder para PC. Ok, man. Si gustan pueden todos hacerlo, les doy unos minutos para que empiecen a subir esa tarea y ahorita checamos. Con ustedes platicamos también de todos los conectores de la motherboard, de los USB, los PS2, VGA para video, HDMI, todo eso lo vimos también, ¿verdad? Sí, profe. De los conectores de discos duros SATA, platicamos también de los discos duros, o sea, lo que son los SATA 1, SATA 2, SATA 3, platicamos de eso también. No me acuerdo, maestro. Ok. Yo creo que sí. Sí, creo Pero que... muy... Ajá. Igual creo que hasta el USB llegamos también. Ujú.
Muy bien, puedo observar que ya han subido varias tareas ustedes. Vamos a observar ligeramente algunas de ellas, a ver cómo se ven. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Veo 4 tareas que ya se subieron. Algunos de ustedes creo que están subiendo la tarea todavía porque no he terminado de subir. Vamos a ver aquí una. Observemos. Ok. Aquí tengo una tarea. El nombre del alumno Carlos Arif Ventura U. ¿Estás por aquí, compañero Carlos? Presente, maestro. Ok, compañero. Nada más unos detallitos, observaciones en tu portada. En cuanto al orden en que debe ir la información y en cuanto a algunos detalles de la información también.
El logotipo de la UTM trata de ponerlo en la parte superior de la hoja y el resto de Sí, los datos maestro. hay que ponerlas un poquito abajo para que no se vea al revés el contenido. El nombre de la maestra no es Eric de la Cruz Lugo, compañero. Ah, perdón, maestro. Y mi nombre no va con K, compañero. Y Ah, mi, te lo corrijo. y mi apellido de la Cruz va con mayúscula cada letra del inicial de cada parte del apellido de la Cruz. Y Lugo también va con mayúscula. Por favor, si tienes oportunidad, corrige y sube de nuevo, antes de que sea demasiado tarde. En cuanto al resto de la información, ahí vamos viendo algunos detallitos que se ven interesantes de las fuentes de poder que investigaste. Ok, también. Ok, modulares. Perfecto. Ah, te falta información todavía en el formato de tu documento. Debe haber un índice, debe haber una introducción, debe haber números de página también, una conclusión y lo más importante, la bibliografía de dónde sacaste todos los datos que pusiste en tu documento, lo cual aplica para todos los demás. Puedes corregir, tienes chance de subir hasta mañana. Recuerden que el formato del documento es exactamente igual que los que entregaron al principio y todos tienen esa estructura, la portada, índice, introducción, números de página en la parte superior derecha, no olviden sus conclusiones en un parrafito y la bibliografía en la última hoja. Eso aplica para todos. Muy bien, ya vimos aquí cuando menos un poquito de los datos que ustedes tienen. Y vamos a proseguir con el siguiente tema. Como ya platicamos la semana pasada, ya pudimos ver los componentes críticos de la computadora. Aquí ya los mencionamos todos. La motherboard, el procesador, la memoria RAM, la unidad de energía, que es la fuente de poder de tipo ATX. Esos son los componentes críticos. Ahora vamos a platicar de los componentes no críticos, pero que ustedes pues tienen que utilizar para poder sacar el máximo provecho tal vez del equipo de cómputo por sí mismo. Entre ellos tenemos los discos duros, jóvenes. Los discos duros son la unidad de almacenamiento masivo que permite guardar tanto el sistema operativo de la computadora para poder leerlo y ejecutarlo, como para los programas de terceros como aplicaciones que ustedes pueden utilizar que son diferentes al sistema operativo. Adicionalmente a eso, sirve para almacenar todos los datos de ustedes como usuarios que ustedes guarden, generen o creen en el sistema. Documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, fotografías, videos, audio, todo lo que puedan ustedes grabar que no tienen que ver con el sistema operativo, también se guardan dentro del disco duro. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? Ok. Sí, maestro. Excelente. Voy a compartirles una pequeña pantalla donde vamos a platicar un poquito de la historia de los discos duros. ¿Todos pueden ver esa pantalla? Sí, maestro. Ok, Sí. excelente, gracias. Muy bien. La información se almacena en una unidad. Hace muchos años el almacenamiento se daba regularmente en cinta magnética. La cinta magnética como las que existían en los cassettes de audio o en los famosos videocassettes. No sé si alguno de ustedes llegó a verlos, los videocassettes tipo beta y los tipo VHS en alguna época. ¿Alguno de ustedes llegó a conocer esas cintas en lo que son los cassettes?
¿Nadie? maestro. ¿Nadie de ustedes llegó a ver cintas de videocassettes tipo beta o VHS? Yo sí, maestro. VHS. ¿VHS llegas a saber, compañero? ¿En qué Sí. año lo viste? Mm, ¿O qué edad tenías? pues tengo recuerdos de por ahí del 2004, 2005. Ujú. Pero era más que nada cuestiones en las que lo veías así, más no llegabas a usarlo. Es solamente conocerlo, saber qué es y para qué funciona. Ujú. Correcto, muy bien. Bueno, obviamente la aplicación de guardar videos y guardar audio en una cinta magnética, pues era algo muy común en la década de los 80s y 90s del siglo pasado. A mí me tocó trabajar muchísimo con esas unidades de cassettes, de videocassettes. Ahí grababa yo mis programas de niño, programas de serie de televisión, porque pues en aquella época, a diferencia de la época en la que vivimos actualmente, que podemos tener videos sobre demanda, nosotros teníamos que grabar los programas en caso de que no pudiéramos estar en casa para verlos en ese momento. Porque si no lo grabábamos, no lo perdíamos y nunca más lo volvíamos a ver. En algún episodio de alguna serie se brincaba el episodio y si no lo viste en ese momento, bye bye. No lo vas a poder ver nunca, a menos que pudieras conseguirlo en videocassette grabado de alguien, algún compañero, o comprar los videocassettes de alguna forma en algún mercado clandestino. Y la calidad realmente no era muy buena. Bueno, el almacenamiento en cinta magnética era lo que se utilizaba durante muchísimos años, desde los años 50 en adelante. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de los últimos 40 años, desde los 60 para acá, se empezó la producción de discos duros de almacenamiento en lugar de la cinta magnética. Aquí tenemos una pequeña fotografía donde se observa un RAMAC, ¿sí? Que es un arreglo de discos, precisamente, que los podemos ver aquí a la derecha. Vemos varios discos ahí apilados uno encima de otro que tenían sistemas de lectura y escritura y que permitían almacenar la gran cantidad de información de hasta 1 o 2 megabytes de datos. Podían almacenar entre 1 y 2 megabytes de datos ahí, jóvenes. Solo para que tengan una pequeña referencia. Muy bien. Estos discos que vemos aquí tienen un peso bastante grande, hasta 1 tonelada se menciona. ¿Sí? Y poder almacenar 5 megabytes de datos en 50 discos de 24 pulgadas de diámetro. Bueno, 5 megabytes, pero de todos modos es una cantidad muy importante de información. 5 millones de registros de datos en el disco duro. El sistema tenía un costo de $10,000 por cada megabyte, jóvenes. Ujú. En aquel entonces esto tenía un costo muy elevado y tenía velocidades sorprendentes de encontrar información que iban en nada más al tiempo de 600 milisegundos. Es decir, la información se podía leer en poco más de medio segundo para poder localizar la información. Eso era una revolución en aquellos años, jóvenes, porque buscar información en cinta magnética te podía tomar minutos, si no es que a veces más, para localizar algún conjunto de información. ¿Por qué? Porque la cinta se tenía que enrollar y desenrollar lo suficiente hasta encontrar la información que se necesitaba. ¿Sí? IBM vendió 1,000 unidades de este tipo de discos duros durante unos 5 años, lo cual le permitió, pues, obviamente, generar, pues, bastantes ganancias. Aquí hablamos de que si estábamos hablando de $10,000 por cada megabyte y podías almacenar 5 megabytes, entonces cada disco duro, ¿cuánto costaba? ¿Sacan la cuenta? ¿Puede repetir los datos, profe? Por favor. Aquí están en la pantalla.
Si cada megabyte te costaba $10,000, aquí está en verde, y los discos tenían 5 megabytes de datos de almacenamiento, ¿cuánto te cuesta el disco? Son 50,000. Es correcto, son $50,000. Y lograron vender 1,000 unidades de estas. 50,000 por 1,000, ¿cuánto es, jóvenes? Agréguenle ceros. Llega a los 50 millones. 50 millones de dólares. Eso fue lo que lograron vender en un periodo de tiempo de 5 años. ¿Sí? Hablamos entonces de unos 10 millones de dólares cada año aproximadamente. Y hablamos de dólares de aquella época, que valían más que los dólares de hoy día. Después de esa unidad de almacenamiento IBM 305 RAMAC que vemos aquí, apareció uno más compacto, una unidad de almacenamiento de disco IBM 1301. Este sistema te podía permitir el almacenamiento de hasta 28 megabytes en el mismo espacio. ¿Sí? Aquí hablamos de 1961. Ya casi llegaban a los 30 megas de almacenamiento de estas unidades. ¿Sí? Y aquí se encuentra el primer disco duro que utilizó cabezas de lectura y escritura diseñadas aerodinámicamente. Estas podían volar sobre la superficie del disco, ¿sí? A través de una pequeña capa de aire. Ese fenómeno, nada más para que ustedes escuchen un poquito de tiene un nombre. El hecho de que los discos giraran a cierta velocidad permitía que se generara esa capa de aire que impedía que la cabeza de lectura y escritura pegara directamente en la superficie del disco. ¿Sí? Aquí hablamos de que en el caso de estos discos la velocidad de acceso era de 180 milisegundos. ¿Sí? Era mucho más rápida. El costo de aquí era de $115,500, lo cual redujo el precio por cada megabyte en varios órdenes de magnitud. Aquí podemos ver, hacemos un pequeño cálculo de esto, una calculadora, y podemos encontrar que un disco de 28 megas, hablamos de $115,500 entre 28, el costo por megabyte había bajado a menos de la mitad de lo que costaba originalmente de $10,000. Ahora cada megabyte costaba $4,125 su almacenamiento. Bastante tentador la oferta, ¿no? Para esa época. Después de este modelo que tuvo bastante éxito en los 60s, apareció el disco duro de IBM 1311, más moderno, más compacto todavía, y tenía pues algunas capacidades interesantes. En este caso, hablábamos de un sistema de almacenamiento que ya era más pequeño para aplicaciones académicas generalmente, o para algunas pequeñas empresas, porque este disco, que se introdujo en el año de 1962, podía almacenar hasta 2.6 megabytes en 6 platos de 14 pulgadas. Aquí podemos ver los platos. Observen lo que es cada plato, que se ve aquí. Estos platos tenían material magnético. Regularmente hablamos de ferrita, un tipo de material magnético que se podía manipular para poder guardar los datos en su superficie. 2.6 megas. Esto es muy parecido a un sistema que me tocó ver a mí cuando estaba yo en la universidad, un sistema viejito de los años 70, un sistema VAX. Ese sistema era una mini computadora de aquellos años que seguía funcionando a finales de los 80, principios de los 90, y tenía capacidades de almacenamiento del orden de los 30
30 megas aproximadamente. Creo que llegó hasta los 50 megas. Pero los discos eran enormes, los podía sacar de su estuche, pesaban, no sé, unos 15 kilos aproximadamente, y eran unos discos de color rojo, por el material de ferrita que tenía. Muy bien. Este sistema de almacenamiento duró más de 10 años en el mercado y fue un éxito, como se menciona aquí. Muchos lo utilizaron por bastante tiempo. Posteriormente aparecen los discos de IBM en forma paralela. O sea, son dos conjuntos de racks de discos. Aquí vemos innovaciones en su diseño. Estaban dentro de un espacio hermético y el costo ya era de $87,600, mucho más económico que las primeras versiones. El apodo Winchester que se menciona aquí se refiere al concepto de calibre 30-30 de las primeras rifles Winchester, ¿sí? Ya que en este caso ambos sistemas de almacenamiento que venían aquí tenían capacidades de 30 megas cada uno. En combinación eran 60. ¿Sí? 60 megas de almacenamiento a un costo de 87,600. Vamos a ver cuál es el precio por megabyte. $87,600 entre 60 megas. Ya el costo se había reducido a $1,460 por megabyte. Mucho más económico que los primeros. Una ganga, realmente. Después tenemos en los 80s, a principios, lo que son los sistemas de almacenamiento directo de IBM 3380. Aquí teníamos capacidades de almacenamiento de hasta 2.52 gigabytes. Ya empezamos a hablar de gigabytes en este tipo de sistemas. Esto era para supercomputadoras que podían direccionar ese tipo de memoria. Naturalmente, imposible de utilizar en una computadora de tipo personal PC. Pero pues aquí tienen la referencia. El costo ya se había manifestado aquí. Tenían un precio de hasta $142,200. Y aquí tenemos que dividir los 2.5 gigabytes, que equivalen como a 2.500 megas aproximadamente. Y el costo por almacenamiento por megabyte bajó a $56 aproximadamente. $56 era mucho más económico. Y aún así, pues, las cosas siguieron mejorando. A continuación aparecen los primeros discos de almacenamiento para computadoras tipo mainframe, ¿sí? Eran las primeras PCs que había de almacenamiento en estos sistemas. Podías almacenar 5 megabytes de datos en este disco y el costo era de 1.500, lo cual equivale a $300 por megabyte. ¿Estaba más caro que las unidades de IBM? Sí. ¿Por qué? Porque eran los primeros discos que se fabricaron de ese tamaño, con tecnología mucho más refinada, mucho más integrada, mucho más reducida. Posteriormente, los discos de este tipo pues siguieron cambiando su tamaño, de pasar de los discos de 1/4 de pulgada. Encontramos los siguientes discos que eran los discos para laptops, que surgieron en los años 90 aproximadamente, y discos para laptop que tenían el tamaño un poquito mayor que de una tarjeta o una carta de naipes. En este caso, estos discos que se ven más modernos, naturalmente, se acercan más a lo que nosotros utilizamos hoy día. Tenían un costo relativamente menor.
estos primeros discos de 2.5 pulgadas, como el que tiene aquí en la mano esta persona, tenían una capacidad de almacenamiento de 60 megabytes o 63 megabytes en un principio. ¿Sí? Posteriormente siguieron aumentando sus capacidades de almacenamiento en ese mismo tamaño. Hoy por hoy, pues hay discos que miden hasta 4 u 8 teras de almacenamiento en el mismo espacio. La tecnología definitivamente ha mejorado muchísimo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta este punto, jóvenes. Vamos a tomar nuestro receso y les veo a ustedes en unos 20 minutos. Nos vemos. Maestro, ya corregí mi tarea. Ok, pudiste subirla. Ok, compañero, gracias. Muy bien, apago el micrófono unos 20 minutos y les veo en un ratito más. Ok, Ahorita maestro. nos vemos.
Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta. Vamos a seguir compartiendo la imagen que teníamos hace un ratito. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, maestro. Gracias. Correcto. Después de los discos de 2.5 pulgadas, jóvenes, IBM produjo un disco más pequeño, ¿sí? Un disco muy compacto, se llamó microdisco y tenía una capacidad de 170 megabytes de almacenamiento. Solo tenía 1 pulgada de diámetro, ¿sí? Ese es el tamaño que tenía este disco. Sin embargo, este tipo de discos no prosperó mucho en el mercado, debido a que la tecnología todavía no era lo suficientemente pequeña o compacta para lograr discos de suficiente tamaño en cuanto a capacidad. Y de hecho en el mercado ustedes no van a encontrar estos discos, no los van a encontrar por ningún lado, son demasiado limitada la producción. Ustedes lo que van a encontrar son estos, los de 2.5 pulgadas. ¿Sí? Posteriormente salieron también los discos duros de lo que es un 3,1 media, es el tamaño de la medida, 3,1 media pulgadas. Estos discos son los que se utilizan normalmente en máquinas de escritorio, en máquinas de tipo PC. Aquí tenemos un ejemplo de este modelo que fue el primero que utilizó la interfase SATA de conexión de datos. ¿Sí? Este que estamos viendo aquí es un modelo IDE. De hecho, se puede observar un poquito. Voy a aumentar esto. Aquí se puede observar el tipo de conector IDE, que está conformado por pines de este lado, y la fuente de alimentación del disco está en la parte derecha, en la esquina, abajo. Ahí tenemos 4 pines de alimentación. En estos discos se tenía configuraciones a través de jumpers, que son conectores de cobre, que se ven aquí en la parte del medio, entre la fuente de energía y el conector IDE. Y estos jumpers indicaban si el disco duro que se conectaba era un disco duro maestro o era un disco duro esclavo. Esa era la terminología que se utilizaba en aquellos años. Discos duros maestros o discos duros esclavos. El disco duro maestro era un disco duro donde regularmente se instalaba el sistema operativo y desde el cual la computadora arrancaba el sistema operativo. Los discos esclavos se han considerado discos de almacenamiento secundario, solo para guardar datos, o tal vez para instalar algunos programas que no forman parte del sistema operativo. Esa es la tecnología que se utilizaba en los años 90 y hasta los años 2000 se siguió utilizando, pero a principios de los 2000 cambió la interfase IDE por la interfase SATA, o Serial Advanced Technology Attachment, Serial ATA. Es muy conocida y es la que se usa hoy por hoy. Aquí hablamos de la interfase original, la SATA 1, obviamente. Aquí podemos ver algunos modelos de discos duros que se conforman al estándar SATA, precisamente. Una de las principales diferencias entre los discos duros para máquinas de escritorio y los discos duros para servidores, por ejemplo, en el caso de los discos que son de plato mecánico, es que los discos duros para servidores giran a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Contra los 7.200 revoluciones por minuto a las que giran los demás discos. De hecho, había de 5.000 revoluciones por minuto y de 7.200 como la velocidad máxima de giro de los discos en máquinas de escritorio.
y la de 10.000 revoluciones por minuto era la velocidad que se utilizaba en servidores, ¿sí? En el año 2006 se consiguió por parte de la empresa Toshiba la creación del disco duro más pequeño del mundo, que ustedes pueden observar aquí. Almacenaba hasta 2 GB de datos, ¿sí? En tan solo 0.85 pulgadas de tamaño. O sea, este tenía como 1 centímetro o algo por el estilo de tamaño nada más. Y de los discos de plato pasamos a los discos de estado sólido. Aquí tenemos un disco de estado sólido y podemos ver su interior, que a diferencia de tener un plato, tiene chips de memoria especiales soldados a la placa, aunque la interfaz de conexión que vemos arriba en color dorado, esas interfaces de conexión son de tipo SATA. Por lo tanto, cuando ustedes conectan un disco SATA de este tipo en estado sólido, la computadora lo interpreta como si fuera un disco duro normal y lo puede reconocer. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta este momento, jóvenes? No, ¿Escucho? maestro. Ninguno, maestro. Ok, perfecto, gracias. Los discos de estado sólido, jóvenes, fueron creados a finales de los 70s. Aquí está. Pero se menciona que esta tecnología no fue utilizada sino hasta 35 años después, en los años 2000. ¿Sí? Aquí se ve que el tamaño de los discos de estado sólido que se utilizó es de 2.5 pulgadas para que fueran compatibles con los tamaños de discos duros de plato para lo que son las laptops normalmente. No hay discos de estado sólido grandes para las máquinas de escritorio, sino que se venden de este tamaño, son pequeños de 2.5 pulgadas y son los que se utilizan hoy por hoy. Muy bien. Vamos a dejar de compartir un momento esta pantalla. Solo como un comentario, los discos duros de estado sólido naturalmente tienen un costo superior a los discos duros de plato. Esto se explica por la siguiente razón. El mercado, como ya hemos platicado anteriormente, se rige por lo que es la ley de la oferta y la demanda. Los discos de estado sólido, y con respecto a los discos de plato que tienen muchos más años de estar siendo fabricados, los discos de estado sólido tienen un costo elevado por la cantidad de producción que hay de estos discos, que aún no llega al nivel de la cantidad de producción de los discos de plato. Sin embargo, se está acercando a lo largo de los meses, mes con mes, aumenta la producción de los discos de estado sólido y va reduciéndose su precio en el proceso. ¿Sí? Ahorita es un importante dato que ustedes deben considerar. ¿Por qué? Porque los discos de plato, y con respecto a los discos de estado sólido, tienen ciertas desventajas, aunque también tienen ciertas ventajas. El disco de plato, el disco mecánico que conocemos con la superficie así reflejante y todo el asunto, ese disco tiene velocidades de acceso más lentas que las de un disco de estado sólido. Eso es de primera instancia. Entonces, si son más lentos el acceso a la información en los discos de plato con respecto a los discos de estado sólido, ¿por qué se siguen utilizando? ¿Por qué? Porque para empezar siguen siendo todavía más baratos que los discos de estado sólido. Para continuar, actualmente los discos de plato tienen almacenamientos mucho mayores que los discos de estado sólido. Hablamos de que los discos de plato hoy por hoy tienen capacidades por sí mismos arriba de los 16 teras por disco. ¿Sí? Aún no hay discos de estado sólido de ese tamaño. Y los que existen
Son tan caros que es totalmente prohibitivo pensar en ellos. El almacenamiento en un disco, a lo largo de los años, jóvenes, se ha ido comprobando que se mantiene la información íntegra durante más tiempo en un disco físico de plato con respecto a su contraparte en el disco de estado sólido. Se ha observado mediante pruebas que los discos de estado sólido, si se mantienen apagados o desconectados por un periodo de tiempo mayor a 1 año o 2 años, la información en ellos se pierde o se degrada. ¿Sí sabían eso? No, No, todavía. No, maestro. maestro. Bueno, el hecho está en que los discos de estado sólido son buenos y funcionan perfectamente mientras se mantengan encendidos y activos. Mientras tengan energía eléctrica pueden funcionar y no van a tener tantos problemas. Pero si el disco lo retiran de la computadora y lo guardan, por ejemplo, en una caja fuerte y tratan de leerlo dentro de 2 años, es probable que la información se haya corrompido. Esto no ocurre con los discos de plato. Con los discos de plato la información magnética queda grabada por mucho más tiempo. Puede durar años almacenado un disco de plato, pues guardado 5 años sin tocarse, y cuando lo sacan funciona como la primera vez. Y la información está completa. Pero por ese motivo, los discos de plato siguen siendo el medio de almacenamiento preferido para los grandes servidores de información, donde guardan base de datos, páginas web, sitios de redes sociales y todo eso, porque ahí la información va a permanecer por más tiempo. En el caso del daño de información en un disco de estado sólido con respecto a un disco de plato, el disco de estado sólido tiene un límite teórico de veces que se puede leer, grabar y borrar información en el mismo clúster de memoria. ¿Sí? O sea, hay un límite de ciclos de lectura, escritura y borrado que se pueden realizar en un disco de estado sólido, que puede durar años llegar a ese límite, pero cuando se llega, la información se empieza a corromper y ya no se puede guardar en esa sección del disco de estado sólido. En los discos de plato esto es más difícil que ocurra, no es imposible, pero es más difícil. Cuando hay problemas de energía es posible que algunas áreas del disco se desmagneticen mal o se magneticen incorrectamente y puede estar dañada la información ahí. Sin embargo, el disco se puede restablecer mediante un formateo completo a bajo nivel y la información otra vez puede ser grabada correctamente en su superficie, cosa que no se puede lograr en los discos de estado sólido todavía. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, maestro. Sí, maestro. Correcto. Ahora, de esto que vimos el día de hoy en relación a los discos duros, se va obviamente a solicitar una pequeña tarea por parte de ustedes para que investiguen los discos duros que hay en el mercado, los más modernos que puedan encontrar, tanto de disco duro de plato como disco duro de estado sólido, sus características de capacidad de almacenamiento, hasta cuántas teras de almacenamiento se pueden guardar, velocidad de acceso a la información y también la parte relacionada al precio y al costo o al costo de estos discos duros, para que tengamos un pequeño comparativo. Necesito que me busquen cuando menos unos 8 discos de distintas marcas, 4 de estado sólido, 4 de plato para esa tarea. Y vamos a poner la liga para subir la tarea para el día miércoles, probablemente se ponga, para que lo tomen en cuenta. ¿Tienen alguna duda de esto? No, maestro. Correcto, muy bien. No, maestro. ¿Alguna duda en relación al tema que vimos de discos duros el día de hoy? No. Ok, perfecto.
Aquí ya no hablamos de otros sistemas de almacenamiento todavía porque ya han caído en desuso. Por ejemplo, las unidades de CD, las unidades de DVD y las unidades Blu-ray. No platicamos de ellas, vamos a platicar ligeramente de ellas más adelante por cuestiones de que ya son sistemas de almacenamiento que han ido cayendo en desuso a favor del almacenamiento en discos físicos y en discos de estado sólido. ¿Sí? Y también por el uso de las memorias externas USB y los discos externos USB también. Ya es posible transportar información de discos o memorias USB entre computadoras y son capacidades mucho mayores que las que utilizaban los DVDs o Blu-rays que tenemos hoy día. Esa es la razón. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Vamos a tomar el final de esta sesión. Y si no tienen ninguna duda, les vería yo en la próxima sesión, que es el miércoles, me parece. ¿Estamos correctos? Sí, maestro. Ok, Sí, maestro. excelente. Miércoles. Muy bien, las tareas, si por favor terminen de subirlas a lo largo del día de hoy y mañana para poder calificarlas. Estamos pendientes entonces, jóvenes. Que tengan un excelente día con el resto de sus materias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta luego. maestro. Cuídense. Cerrando sesión.